Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal en el cual tengo la idea de mostrarles qué son los registros akáshicos y cómo yo los leo. Los registros akáshicos yo los podría resumir como la memoria de todo. Todo tiene una memoria. Esto tiene una memoria. Esto tiene una memoria. Todo. Los seres humanos, los animales, los objetos que creamos y todo tiene una memoria que queda en un plano que está subyacente a la realidad física, que se llama akasha. Para definir el akasha, cuando nosotros meditamos y dejamos de vibrar tan denso y empezamos a vibrar mucho más alto, empezamos a entrar en una dimensión en la que la materia ya no existe. Y por lo tanto, según la física clásica, si no existe materia, no existe tiempo. Entonces yo vibrando más alto, de alguna forma, puedo conectarme con este plano en que el tiempo ya no es real. Por eso las regresiones funcionan, por eso tengo déjà vus también, por eso ocurren un sinnúmero de cosas dentro de este lugar que es la Matrix, que nos permite tener experiencias en la materia. Entonces, a través de la lectura de registros akáshicos yo me conecto con el akasha, pero yo no me conecto directamente con el akasha, sino que yo me conecto con los maestros que resguardan la información que se guarda en el akasha. Entonces cada uno de nosotros, seres, individuos, las piedras, todo tiene maestros, todo lo que existe en la realidad. Tiene maestros, tiene amados. Por ejemplo, si tú perdiste un familiar, probablemente que sea muy cercano, probablemente ese familiar va a tomar un lugar al lado de tus maestros para interceder de alguna forma e ir trayéndote las pistas y las cosas que la vida va poniendo para que uno siga un camino, un propósito. En otro video quizás podríamos abordar algunos de los maestros y guías espirituales más comunes que aparecen. Bueno, yo empecé haciendo las lecturas este año. Hice un curso con la profesora Tamara Muñoz, que es seca. Yo hice péndulo 1 y hice la lectura de registros akáshicos con ella. Es súper ñoña. Y aparte es profe de lenguaje, entonces cuando ella te va explicando, te explica así como entendió, así como niñito de básica. Yo venía sintiendo el akasha desde antes, sentía un tipo de conexión, veía imágenes, pero eran imágenes que no tenían ningún sentido, entonces yo decía, es como un flujo de imaginación que está ahí todo el rato 24/7. Cuando aprendí finalmente el protocolo de registros akáshicos fue genial porque fue como poder usar una radio y estas imágenes que iban pasando ya yo los pude controlar de alguna forma. Es como deme la información que necesito, pum, y ahí salió. Entonces me aprendí a conectar fácil con el akasha. Ya en la primera sesión yo ya estaba viendo, ya estaba respondiendo preguntas. Entonces lo encontré genial. Es una cantidad de información que le llega a uno, que yo siento que a uno le cambia la vida. A uno le cambia la vida porque es un montón de información súper poderosa que tú vas pasando de inconsciente a consciente, similar al tarot o a las runas. Otra cosa que es buena de haber aprendido a hacerlo bien, o sea, haber tenido el protocolo para hacer los registros akáshicos, es que uno se siente más seguro. Porque así como hay seres de vibración más alta, también hay seres de vibración baja. Y no es la idea poder abrirse y sentirse vulnerable a que este tipo de cosas puedan pegarse a ti o hacerte daño de alguna forma. Entonces el protocolo te da eso, como que te encaja una frecuencia y aparte te da seguridad. Suscríbete. Bueno, todo parte con un consultante y el consultante te va a hacer una pregunta. Lamentablemente, la pregunta que siempre quieren todos
hacer es... ¿Qué fui en mi vida pasada? Esto no es para entretenerse, no es entretenimiento, esto es para tu evolución espiritual. Así que si tú haces una pregunta para el registro acá, chicos, tiene que ser en función de mostrarte algo que pueda ayudarte a ti a ser una mejor persona. Un alma más evolucionada en tu camino, en tu propósito. En tu nodo norte, diría un astrólogo, ¿cierto? Como que te empieza a encaminar hacia allá. Nuestro cerebro tiene una parte consciente, subconsciente e inconsciente. Y el inconsciente se separa en dos, que es un inconsciente individual y un inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo está la magia. Porque es el inconsciente, esa parte de nuestro cerebro que nos conecta con todos, con todo. Ahí es donde están los arquetipos. Por eso instrumentos como el tarot realmente funcionan, porque nos conectan con la parte del inconsciente. Y nos traen información aquí. Entonces nosotros somos como antenas, seres con una antena que están 24/7 transmitiendo información, subiendo información a la calle. Y yo cuando me conecto con registro akáshico lo que hago es decir la pregunta de la persona y de esta forma yo es como si estuviese acercándome a una frecuencia, como si los maestros de la persona estuviesen en un canal específico. Entonces al hacer el protocolo yo me puedo conectar con los maestros de una manera segura. Entonces yo le hago la pregunta y lo que empiezo yo a ver de a poco son pantallas, como si fuesen capas transparentes una sobre otra cuando cierro los ojos. Y estas capas transparentes de a poco se empiezan a mover y en algún momento yo empiezo a ocupar mi flujo de conciencia para decir ese movimiento me parece tal cosa, y cuando acierto se aclara la imagen un poco más. Y cada vez que voy acertando, la imagen se aclara y avanza. Se aclara y avanza, se aclara y avanza. Y así voy trabajando. Entonces, si lo estoy haciendo mal, la información va a estar nublada, porque una cosa es ver los registros akáshicos y otra cosa es interpretar los registros akáshicos. Entonces, lo que yo veo pueden ser dos cosas. Siempre va a ser una metáfora, que generalmente va a ocupar animales, que va a ser como una fábula de lo que tú estás preguntando. Entonces te va a contextualizar, y te va a contextualizar emocionalmente también. Eso es lo bueno, que te contextualiza emocionalmente, te deja en un lugar y desde ahí te empieza a decir, mira, esto puede pasar. Esto es una construcción. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando usamos herramientas del inconsciente colectivo como el tarot, etc., pensando que hay un futuro que está destinado para nosotros. Porque el futuro son una cantidad enorme de posibilidades cuánticas que hay en la Matrix y depende de mí y de los demás, porque nuestras conciencias se entrelazan con las conciencias y las voluntades de los demás. Entonces ahí es cuando se empieza a crear una red, y esa red es la que sostiene cuánticamente la realidad en la materia. Entonces, ¿qué tan capaz soy yo de afectar los resultados de las cosas que yo quiero que salgan a mi pinta? Y eso se da vibrando más alto. Es necesario ir vibrando más alto. Entonces por eso las personas que van en una etapa de evolución un poco más arriba tienen más facilidad de materializar cosas en este plano. Y eso se explica porque una onda densa, una onda que es más ancha, no va a caber dentro de una onda que es más pequeña. En cambio, la onda que es más pequeña, mientras más pequeña sea, puede entrar en las otras ondas. Entonces, a medida que tú vas vibrando cada vez más alto, significa que tu vibración es cada vez más rápida. Entonces, en un mismo plazo, donde una persona que vibra más denso va a tener dos oportunidades, si tienes así y tienes dos ondas, vas a tener oportunidad 1 o 2, por darte un ejemplo. En cambio, una persona que vibra más alto va a tener múltiples posibilidades. Ahora, algo práctico.
Esto es algo que es como una lectura que tuve hace un par de días, pero cambié algunos elementos para hacerla algo único. Imagínense que hacen una pregunta y yo veo lo siguiente. Te veo como serpiente en un cerro y te empiezas a caer como serpiente, empiezas a caer por acá, por la tierra. Y luego de eso caes al agua. Y cuando caes al agua, te transformas en una anguila. Solamente esto, solamente este escenario. Primero vamos a ver que es una serpiente. Y esa serpiente está primero en el elemento tierra. Entonces, estamos insertos en un escenario en el que nosotros nos sentimos cómodos, pero de la nada aparece algo y quiebra esa realidad y nos hace caer. Entonces ahí yo siento que hay un punto de quiebre. Si fuese el tarot podríamos haber sacado la torre, por ejemplo. La serpiente cae, cuando cae al agua se empieza a ahogar porque nuestro elemento de alguna forma evoluciona y se transforma en una anguila. Entonces, ¿qué va a significar esto? De que la persona va a vivir una situación que lo va a hacer cambiar su entorno y se va a sentir tan abrumado por este cambio y tan fuera de lugar que eso va a hacer que él se adapte a este entorno. Y posiblemente este cambio, esta adaptación, sea parte de un camino que él tiene que vivir. Entonces son situaciones así que van apareciendo en los registros, por lo menos para mí. A no ser que sea una vida pasada, directamente. Entonces, por ejemplo, a mí me duele el hombro derecho. A veces como que lo levanto y no entendía por qué. Entonces le pregunté a mis maestros por qué me duele el hombro derecho. Y me llevaron a una vida pasada. Y el problema de las vidas pasadas, que la memoria de las vidas pasadas queda pegada con una emoción. Entonces tú cuando veías algo, generalmente tú vas a ver algo que te va a doler. O que te va a alegrar, o no sé. Pero va a haber una emoción. Es algo fuerte. Sobre todo si tú estás preguntando en esta vida por qué te está pasando eso y te llevan a otra vida anterior para mostrarte, es porque tu alma quedó dolida con eso y tú lo vayas a manifestar físicamente en esta encarnación porque tu alma no lo superó. Entonces me vi a mí mismo como un africano siendo esclavizado. Me tomaban del tobillo y yo estaba durmiendo y despertaba así, me pegaban un tirón. Yo despertaba y veía a otros hombres en la cama del frente y estaban matando a la que yo supuse era mi señora, con un machete. Y después me arrastran y cuando salgo y veo mi aldea, mi pueblo, veo mujeres y niños muertos por acá y a los hombres nos tenían todos encadenados y nos estaban llevando para vendernos. Y luego de eso me vi con un saco aquí, en este hombro. Entonces me vi haciéndome viejo con el hombro ahí. Entonces por eso ahora lo levanto. Y ese tipo de información te trae cosas a tu vida. Que son, por ejemplo, para mí en ese caso me generaría problemas de abundancia, chakra 1. Entonces yo en esta encarnación traigo esto a mi consciente y digo ya, tengo que trabajar chakra 1. Entonces ayuda N. Entonces eso es los registros akáshicos. Tuvimos un pequeño ejemplo de cómo interpretarlos y más o menos cómo vienen a ti. O sea, vienen como una metáfora o vienen como una lección de una vida pasada. ¿Ayudan? Sí, muchísimo. Muchísimo. Te traen al consciente un montón de información que está aquí guardada y que está esperando salir para que tú la veas. Así que conéctense con sus vidas pasadas porque es una forma súper necesaria para cualquier persona para poder ir evolucionando como alma, para algún día salir del samsara.
Si quieres agendar una lectura de registros akáshicos conmigo, visita el Instagram de totem.sanación. Contáctame y podremos agendar una lectura. Te esperamos. Para finalizar, una cita de Carl Jung. Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Chao. Now